Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Beatriz y empezamos con la clase del día de hoy, que va a ser la reformulación. En un momento más vamos al resumen de la clase anterior. Este pequeño círculo, ¿no?, lo vamos a ver que está dividido en dos aspectos, lo que sí es empatía y lo que no es empatía. ¿Qué es lo que nosotros podemos entender? Lo que sí entra dentro de la empatía, pues vamos a ver que es mostrarnos una comprensión, ¿no? Una comprensión en donde es cómo sientes. Cuando tienes esta pérdida, a lo mejor se siente muy desesperado, se siente muy triste, es decir, comprender esa tristeza desde la perspectiva de la persona, no de la mía. Es decir, si la persona realmente tiene esta sensación de desesperación o esta sensación que se siente abrumado, pues hay que entenderlo desde su perspectiva, desde su vivencia, pues obviamente así se siente desesperado. Entonces vamos a darnos cuenta que qué tanto podemos comprender para realmente ir desarrollando un poquito la parte de la empatía, ¿no? En la empatía también vamos a interpretar todas estas señales que nosotros conocemos como lenguaje no verbal o lenguaje corporal, es decir, estas actitudes que las personas pueden tener en cuanto a las facciones de su cara, que puede ser unos ojos tristes, una cara de susto, de angustia, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros somos este reflejo, nuestra parte corporal refleja. Entonces, nosotros siempre, para ser empáticos, debemos de aprender a identificar estos elementos que tiene el cuerpo de cada una de las personas cuando nosotros mantenemos estos pequeños diálogos, ¿no? Obviamente, el apoyo emocional. Quizás debemos aprender a identificar esas emociones. Para poderlo hacer tenemos que empezar por nosotros mismos, es decir, qué tanto identifico mi sentir, mi emoción, qué tanto la puedo expresar. Entonces, desde ahí también es practicarla para que la empatía se pueda mostrar en el momento en que yo esté con alguno de ellos. Saber escuchar, ¿no? ¿Cuántas veces podemos decir, sí, te escuché, ¿no? Sin embargo, a veces se nos va a cosas tan sencillas que nos dicen es que, a ver, permíteme, ¿qué me dijiste? ¿No? Entonces, escuchar es realmente estar atentos. ¿Atentos en qué? Ustedes ya vieron también esta parte de la escucha, ¿no? Es decir, realmente estar concentrado para realmente poder hacer un buen reflejo de estas emociones. Entonces, todos estos elementos me da como posibilidad precisamente de ir comprendiendo qué es ser empático. Hola, damos inicio un poquito, ¿no?, a esta pequeña introducción al tema que veríamos y trabajaremos el día de hoy. Vamos a hablar de lo que es una reformulación. ¿Qué es una reformulación? Bueno, una reformulación es una frase en positivo donde vamos a incluir un poquito lo que es la emoción, el contenido, ¿no?, pero sobre todo en el cómo se está sintiendo esta persona. Entonces, es una estructura donde vamos a ir dando esta pauta, vamos a ir practicando también el cómo es que nosotros podemos hacer este reflejo a las personas a través de estas pequeñas frases que son reformulaciones. Entonces, durante toda la clase precisamente voy a estar hablando de reformulación, ¿no? A lo mejor no voy a utilizar como esta frase, pero sí la voy a estar nombrando como esta reformulación. Entonces, damos inicio a nuestro tema. ¿Qué es una reformulación? Bueno, no es otra cosa que es una respuesta que va a estar centrada en la persona, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer, ¿no?, en esta respuesta? Lo que vamos a buscar es promover en el ayudado, porque es la manera como nosotros vamos a llamar a la persona, a explorar, ¿no?, y a tener conciencia de su estado de ánimo, ¿no? ¿Qué es lo que le molesta? ¿No? ¿Qué es lo que, cuáles son estos recursos con los que él tiene esta disponibilidad? Así como también ayudarlo o estimularlo a que tenga este compromiso y pueda asumir y afrontar y resolver esta situación que en la actualidad le está causando alguna dificultad o algún sufrimiento. Entonces, eso es lo que vamos a buscar en esta reformulación, siempre centrados en la persona, ¿no? Y continuando con este elemento de la persona o centrados en la persona, vamos a ver qué es la capacidad que nosotros vamos a tener de centrar esta respuesta, porque es una respuesta que nosotros vamos a brindar
¿no? Y que nos va a dar esta posibilidad o nos va a dar esta garantía de que realmente nosotros estamos llevando esta secuencia o estamos dando este acompañamiento a la persona, ¿sí? Es decir, para nosotros avanzar, ¿no? A lo mejor en esta sesión que nosotros estamos platicando con la persona, para apurar estos avances, pues bueno, tenemos que utilizar esta reformulación. La reformulación siempre va a estar centrada ¿en quién? En la persona, en su diálogo, en sus comentarios, en sus sentimientos, ¿no? Esto es lo que nosotros vamos a utilizar dentro de la respuesta centrada en la persona y que nosotros vamos a llamar esta reformulación, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que estas reformulaciones sean eficaces, ¿no? Sobre todo en el momento en que nosotros hacemos este reflejo y que debemos de estar muy atentos, porque no se trata de ser solamente como hablar y solamente repetir las mismas palabras que la persona me dice, ¿no? En esta reformulación, ¿no? O en esta frase es necesario que nosotros podamos captar realmente lo que la persona en este momento está manteniendo el diálogo conmigo. Y para eso yo tengo que poner mucha atención en su lenguaje verbal y no verbal, porque estos son los elementos que a mí me van a ayudar para hacer una buena conformación de la reformulación. No se trata de solamente, a mí se me ocurrió y entonces le voy a decir que se siente enojado, no. Si la persona realmente está externando a través de su lenguaje corporal y a través quizás de su lenguaje oral, entonces vamos a nosotros a identificar que la persona realmente está enojada o quizás no es un enojo, quizás es una tristeza o hasta alguna frustración. Entonces tenemos que concentrarnos en realmente aprender a observar para conformarlos de una manera certera, ¿no? Esta pequeña frase, ¿no? Y entonces vamos a decir que al momento que nosotros hacemos este reflejo, nuestra frase o nuestra reformulación debe de ser muy clara, muy concreta, ¿sí? Si yo hago una frase, pero donde yo de alguna manera también como que hago toda una revoltura, entonces no le estoy ayudando a la persona. La labor de la reformulación es esta, hacer la frase concreta y clara para que la persona la sea más fácil poder comprender la situación por la que está pasando. Entonces, esta comprensión empática que va de la mano con la conformación de las reformulaciones, siempre la tenemos que comunicar en positivo y en un presente, ¿no? Vamos a mantener este diálogo, ¿no? Es decir, la reformulación se tiene que hacer en un presente pese a que a lo mejor esta situación que la persona está pasando haya sucedido en un pasado, ¿sí? Ahorita vamos a ir viendo un poquito cómo es esta conformación, cuáles son estos elementos en los que yo tengo que estar muy atento, ¿no? En el momento en que yo empiece a realizar estas pequeñas frases y me pueda dar la oportunidad de seguir manteniendo este pequeño diálogo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer para realmente poder utilizar esta parte de la reformulación? Voy a captar, ¿no? Todos estos elementos o todas estas herramientas, ¿no? Que el ayudado me está expresando, ¿no? A lo mejor empieza a decirme que tiene una situación en casa, que tiene problemas con los hijos o que tiene problemas con el esposo. Entonces, yo estoy captando realmente cuál es ese sentir de la persona, qué es esta situación que vive en casa, cómo la hace sentir. Eso es lo que yo voy a captar. Estos son los elementos que voy a captar para entonces yo poder hacer precisamente esta reformulación, ¿no? Y entonces yo se la regreso de una manera mucho más estructurada, ¿no? Entonces, si para la persona que viene en un caos, ¿no? Por así decirlo, viene en este caos, lo que yo voy a ayudar que dentro de su caos empiece a identificar de una manera mucho más clara, mucho más ordenada. ¿Para qué? Para que sea más fácil comprenderlo. Porque a veces pareciera que nos encasillamos, nos ensimismamos y entonces no alcanzamos a comprender. Entonces, la reformulación en eso me va a ayudar, ¿no? A que en una estructura, de una manera muy sencilla, la persona diga,
ya entendí que cuando sucede esto, esto me hace sentir, sí, sí es verdad, ¿no? Entonces hablamos un poquito desde esta perspectiva en el cuál es esta estructura de la reformulación. Entonces, ¿qué es lo que se va a reformular y de qué manera nosotros vamos a reformular? Pues bueno, vamos a decir que, vamos a recalcar, ¿no? La reformulación debe de ser sintética y clara. No voy a hacer también lo mismo, porque si la persona viene totalmente abrumada y yo le regreso esta frase de la misma manera, pues no la ayudo a salir precisamente, ¿no? La dejo que esté totalmente encasillada en ella misma y no empiece a hacer como esa introspección. Entonces, la reformulación, estos son los elementos que me van a dar, ¿no? Clara y sintética. No necesita ser una frase muy larga, ¿no? Muy concreta. Voy a dar un poquito, ¿no? El panorama de cómo es que yo voy a estar armando, cuál es la manera como se puede armar esta reformulación empática. Recuerden que dentro de la reformulación empática tiene que haber una relación entre la emoción y el hecho, es decir, la reformulación siempre tiene que tener estos dos elementos y cuando yo tengo estos dos elementos, entonces la voy a conformar con lo que nosotros vamos a llamar un nexo causal para que entonces le dé un mejor orden a esta pequeña frase, ¿sí? Y entonces vamos a ver un poquito, ¿no? Ok, bueno. Entonces vamos a ver un poquito cómo vamos a iniciar. La primera frase es se siente, es decir, cómo es que la persona en este momento yo la identifico. Si yo le hablo el se siente o te sientes, independientemente en la manera como yo esté manteniendo este diálogo con la persona, entonces vamos a iniciar con este se siente. La frase puede iniciar de esta manera, ¿no? Después, ¿no? En la parte central vamos a identificar esta parte de la emoción. La emoción puede ser esta comunicación verbal o no verbal. Puede ser algo que la persona me lo dijo de manera oral en este diálogo o la persona no me lo dijo. Sin embargo, yo sí lo estoy identificando, yo sí lo estoy percibiendo. Por lo tanto, entonces voy a decir que es la emoción. Recuerden que la emoción o sentimiento podemos identificar varios y cada uno de estos sentimientos tienen una gama. Y esta gama también tiene que ver con esta intensidad, ¿no? Por ejemplo, si me voy a trabajar un poquito a la parte de la tristeza, pues obviamente una cosa es estar melancólico, estar afligido, ¿no? Estar deprimido, porque es dependiendo de la intensidad. Entonces es aquí donde yo voy a estar en esta reformulación, ¿no? Poner esta emoción, ¿no? Y la gama o la intensidad o el grado en el que se esté presentando la persona en este momento. Ahora vamos a ver un poquito esta parte del nexo causal, ¿sí? ¿Qué es el nexo causal? Acuérdense, es el se siente, ahora voy con la emoción y el nexo causal, que es el por qué, es decir, el por qué la persona se siente así. Es decir, me va a unir la emoción con los hechos y entonces voy a poner aquí este contenido o estos hechos. Voy a poner el siguiente ejemplo, ¿no? Vamos a decir que estamos manteniendo un diálogo con alguna persona y entonces yo voy a hacer la siguiente reformulación. Se siente enojado porque sus hijos no lo comprenden, ¿no? Es decir, ya estoy utilizando estos elementos en la conformación de mi frase empática. ¿Hay emoción? Sí. ¿Hay el nexo causal? Sí. Y entonces estoy hablando de los hechos. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una frase y si yo quito la parte de la emoción, entonces pareciera que no estoy en una validación de ello. Entonces la reformulación, que es una reformulación empática, debe de contener lo primordial. ¿Qué es lo primordial? La parte emocional. Entonces, siempre en esta conformación, esta es la idea que nosotros vamos a llegar
para hacer una estructuración de manera clara y organizada para que la persona llegue a una mejor comprensión de sus propias emociones, ¿va? Pongo otro ejemplo, ¿sí? Llega precisamente un chico que quizás tiene algún inconveniente en la escuela, ¿no? Entonces, a lo mejor se siente frustrado, ¿no? Entonces, vamos a utilizar la frase, te sientes frustrado porque tus compañeros no te escuchan o porque tus compañeros te molestan. Es decir, observen las frases, ¿sí? Cómo es que nosotros las vamos a ir estructurando. Siempre vamos a hablar un poquito de la emoción. ¿Qué sucediera si yo, por ejemplo, quito un poquito esta frase, ¿no? Si yo quitara la emoción y solamente me voy al, es que sí, te entiendo, lo que pasa es que tus compañeros te molestan mucho, ¿no? Sí, pero ¿cómo se siente, ¿no? de que en este caso los compañeros lo molesten? Cuando yo sumo la parte de la emoción, la parte de la frustración, pues nos da otro panorama, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la emoción nos hace decir, es verdad, voy comprendiendo que sí, estoy frustrado. ¿Por qué? Porque no me gusta que me molesten. Y entonces cuando yo empiezo a identificar o la persona empieza a identificar, tiene esta posibilidad de llegar a una mejor introspección de sus propias emociones. Entonces hablamos que esta es la estructura que va a tener esta frase empática. Vamos a ver entonces en esta primera parte que es una reformulación básica, es decir, en qué momento la voy a utilizar, cómo la voy a utilizar. Ok. Aquí va nuevamente esta pequeña frase que estábamos utilizando, ¿no? Entonces es, usted se siente la emoción, aquí está, usted se siente triste, ¿no? Porque falleció su esposo, porque falleció, es decir, estoy utilizando esta pequeña frase. Lo mismo sucede a lo mejor cuando una persona está iniciando a lo mejor con un diagnóstico de enfermedad o ya está pasando por un proceso ya prolongado de la misma, entonces usted se siente desesperado porque tiene ya mucho tiempo con esta enfermedad. Es decir, empiezo a utilizar un poquito más esta frase, lo puedo hacer un poquito más en esta introducción para que la persona se involucre, ¿no? Y se sienta precisamente escuchada o se sienta arropada, ¿no? Va otro pequeño ejemplo, ¿no? Usted se siente enojada. Aquí está la emoción, ¿no? El enojado, ¿no? Y por la conducta de sus parientes, ¿cuándo? No. Entonces, observen un poquito, ¿no? Cómo vamos estructurando. Nosotros hablamos de esta reformulación básica. ¿Por qué hablamos de una reformulación básica? Porque dentro del proceso de la relación de ayuda, hablamos que hay ciertas etapas y en esta primera etapa, que es normalmente cuando la persona viene mucho más embotada o viene mucho más abrumada, hablamos que necesita un desahogo. Entonces, dentro del desahogo vamos a utilizar estas pequeñas reformulaciones, que son las reformulaciones básicas, donde siempre vamos a utilizar la emoción y la razón que de alguna manera nos va a dar del por qué la persona se siente de tal o cual manera, ¿sí? Entonces esto nos da una posibilidad de tener, pues de alguna manera, mucho más claridad hacia la misma, ¿no? Va nuevamente otro pequeño ejemplo, ¿no? Usted se siente culpable porque no lo atiendo bien, ¿no? Es decir, aquí está, nuevamente vean la estructura. Usted se siente. Acuérdense, puedo cambiar, si ustedes le hablan de diferente forma a la persona, donde ustedes también están hablando de esta forma, se siente, ¿no? Te sientes culpable porque aquí está nuevamente el nexo causal, no lo atendió bien su familiar. Recuerden, si yo quitara precisamente el nexo causal, pareciera que entonces la frase pierde un poco de estructura. Entonces, sí es importante ir llevando, ¿no?, este formato para que sea mucho más fácil poder llevar un orden
dentro de mis pequeñas frases, ¿no? Que son reformulaciones. Entonces, estas reformulaciones que ahorita nosotros estamos practicando las vamos a llamar reformulaciones básicas. Aquí continuamos un poquito con estas reformulaciones, ¿sí? Nuevamente, ahora, dependiendo la situación, dependiendo en el diálogo, puedo anteponer un poquito esta pequeña frase, ¿no? Ante todo, usted se siente triste porque falleció. Ustedes ya también le pueden agregar quién falleció o si hay alguna situación dentro de la relación de pareja o hay alguna situación o problemática dentro de tu contexto de trabajo, qué es lo que en este momento le está causando a la persona, ¿no? Algún conflicto, entonces vamos a decir que voy a agregar aquí, recuerden, lo que son los hechos, es decir, la razón por que la persona se está sintiendo de esta manera, ¿sí? Siempre que no se les olvide en la estructura poner la parte de la emoción, ¿sí? Ante todo, usted se siente triste porque falleció su esposa, falleció su hijo, falleció la mamá o el papá, dependiendo obviamente de las circunstancias, ¿no? En segundo lugar, usted se siente enojado por la conducta de su pariente. Observen un poquito la estructura que yo estoy llevando y esta pequeña estructura, ¿sí? Vamos a decir que es un pequeño resumen. Es un pequeño resumen que nosotros también podemos hacer al final de la sesión que tuvimos con la persona, siempre siguiendo estas pequeñas reformulaciones o al inicio de la siguiente sesión para que nosotros podamos ir encuadrando nuevamente a la persona, ¿no? En el tema que nosotros veníamos elaborando o trabajando, ¿no? Entonces, observen un poquito cómo es que se va a ir presentando, ¿no? Este pequeño resumen. Lo vamos dividiendo, ¿no? En tres partes, ¿no? Y entonces iniciamos con una pequeña frase, que es lo que nosotros también ya tuvimos un diálogo. En segundo lugar, agregamos este segundo hecho y para finalizar quizás ya este pequeño resumen, vamos también con otra situación. Y entonces decimos que este ya es un resumen de la sesión que trabajamos y es en la misma manera como yo voy a ir estructurando, ¿no? Estas pequeñas frases. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Solamente voy a poner estos pequeños conectores para poder armar o estructurar todas estas frases que ya fui yo utilizando dentro de esta pequeña entrevista que tuve con la persona. A lo mejor estas tres frases yo se las hice durante todo el diálogo que tuvimos el día de hoy. Lo que yo hago es solamente estructurarlo, dárselo de una manera ordenada para que la persona también se vaya con esta reflexión y con este pensamiento. Entonces, observen que vamos en estas tres partes, ¿no? Entonces, si yo lo leo de manera completa, ¿sí? Vamos a decir, ¿no? Bueno, ¿qué le parece? Sí, entonces hacemos un pequeño resumen, les digo, son reformulaciones básicas, ¿no? Ante todo, usted se siente triste porque falleció su esposo. En segundo lugar, también comenta que usted se siente enojado por la conducta de sus parientes. Y además, usted se siente culpable porque no lo atendió bien, ¿sí? Se fijan cómo de alguna manera también esto hace este pequeño cierre y que la persona, les digo, se vaya realmente en una reflexión, ¿no? No se vaya así solamente como en blanco. Dentro de la reformulación vamos a ver que existen varios estilos o varios tipos de reformulaciones, ¿no? Vamos a decir que para que esta técnica sea auténtica y dé precisamente este fruto, ¿no? Y se dé realmente esta escucha y el esfuerzo realmente valga la pena, siempre nos vamos a centrar en la persona y lo vamos a ayudar a que confronte, ¿no? Este tipo de dificultades, ¿no? Vamos a ver esta primera parte, ¿no? Que vamos a hablar que es la reiteración o la reformulación, reflejo o paráfrasis, es decir, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Yo te lo estoy regresando con esta frase o esta emoción que es lo que nos hace diferente, ¿no? No puedo continuar, es decir, en esta pequeña frase que tú me dijiste, es decir, vamos a decir
que ya tenemos a lo mejor unos 5 minutos en que estamos manteniendo este pequeño diálogo con la persona. No voy a poner todo lo que la persona me dijo. De todo lo que ella me dijo en esos 5 minutos, y voy a tratar de que sea menos tiempo, porque obviamente también, por más retención que yo tenga, quizás habrá un momento en que no recuerde todo. Entonces voy a tratar, ¿no?, de que en un momento determinado yo pueda entrar a hacer esta pequeña frase, en donde voy a captar qué es lo más importante de todo esto que la persona me dijo, que es, pues que a lo mejor se siente angustiado porque su esposo no la escucha. Y ese es el punto principal, no lo demás. El punto principal es esto, cómo ella se siente al no ser escuchada, al no ser comprendida. Entonces, es a partir de ello en que en pocas palabras yo voy a hacer esta estructura, ¿no?, de la reformulación, que es precisamente esto, es un reflejo o una paráfrasis de una manera muy básica en este proceso de regresárselo a la persona, ¿no? Ahí está, usted está porque, ¿no?, también puedo utilizar un poquito, es decir, no solamente el se siente o te sientes, ¿no?, sino también cambiarle un poquito la estructura en cuanto a la entrada de la frase. Sin embargo, siempre tengo que tener, ¿no?, presente el sentimiento. ¿Cuál es ese sentimiento que la persona está precisamente presentando en este momento, ¿no? Usted se siente enfadado porque sus compañeros lo molestan de manera constante. Es decir, aquí voy en esta estructura. Ojo, les digo, no pareciera que voy a ser un merolico y que todo el tiempo te estoy diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ojo, ¿qué es lo que cambia? Primero, la estructura, que es la estructura, ¿no?, de la frase empática, aunado también a la emoción que nosotros le vamos a poner a esta frase, ¿no? Eso es lo que nos hace o la hace diferente. Ok. Vamos a ver entonces que también podemos utilizar estos dos estilos de frase, ¿no? Usted se siente o usted está, pero siempre en el nexo causal, es decir, en esta parte de en medio es donde va la parte de la emoción, luego va el porqué, después de este nexo causal, que es el porqué, y lo sucesivo es al hecho. Acuérdense que siempre está triste, porque yo puedo decir, es que se siente triste. Sí, pero ¿por qué se siente triste? Es decir, la tristeza ya está presente, pero si tú no le dices el por qué, que es decir, los hechos o los acontecimientos, entonces la persona se va a quedar, hagan de cuenta, como a medias. Lo que estamos buscando precisamente es completar la frase. Sí, está desesperado. ¿Por qué está desesperado? ¿No? A lo mejor está frustrado. ¿El por qué está frustrado? Esto me da la posibilidad de que la persona tenga un poquito más de apertura o de conocimiento de lo que se está sintiendo en este momento, ¿va? Vamos a un pequeño ejemplo. Este es un pequeño diálogo, ¿no?, que se tiene con una persona. Imagínense bien aquí, dice. El dolor empezó hace unas horas y es cada vez peor. Se ha ido extendiendo y he pasado una mañana fatal. Yo creo que estoy peor. Esto es lo que la persona me está diciendo, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta que yo tengo que dar? Es decir, ¿cómo estructuro esto que ella me dice? ¿Sí? Ojo, fíjense bien, aquí hay un punto clave, ¿no? Es cada vez peor. De alguna manera es donde yo tengo que estar atento, es decir, ¿qué me está diciendo, no? ¿Cómo realmente se está sintiendo la persona? Aquí, si dice que cada vez se siente peor, eso quiere decir que hay esta emoción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo podría regresarle a esta frase? De una manera muy sencilla. Se siente muy preocupado porque el dolor se ha extendido. Es decir, aquí está. Esto es lo que a nosotros nos da la pauta, ¿no? El cada vez peor, esto quiere decir que está muy preocupado por la situación de que el dolor va en aumento, ¿no? Aquí le damos una frase mucho más estructurada,
Y esto nos da la posibilidad de que todo esto que nos dijo, yo solamente lo resumí en esta pequeña frase. Pero eso nos da la pauta, ¿sí? Pues no necesito hacer, vamos, una frase, ¿no? Donde a lo mejor le dije, pero no le dije nada al final. Esto también estructurado tan concreto que nos da la posibilidad de que la persona te diga, sí, sí es verdad, me siento preocupado porque no sé qué va a suceder conmigo. Es decir, esta frase motiva a la persona a seguir este diálogo, es decir, no son de las frases o de los cuestionamientos que solamente te van a encuadrar a responder sí o no, sino te da la posibilidad de estas reformulaciones a que la persona continúe en el diálogo, continúe en esta introspección, ¿no? Entonces, en este pequeño ejemplo veamos un poquito cómo es que podemos llevar a esta estructura. Vamos a este segundo ejemplo. Voy a leer un poquito este primer diálogo que se tiene con la persona. Dice, sí, pasó al hombro y desde ahí al brazo izquierdo hasta los dedos. Era tan intenso que pensé que me iba a morir. Ojo, aquí nuevamente tenemos dos puntos claves y si ustedes lo observan, están en dos colores diferentes, es decir, están un poquito más marcados. ¿Por qué? Porque dentro de esta pequeña frase que él me está comunicando, veo que intenso y me iba a morir es donde la persona le pone más énfasis. Esto nos indica que es aquí donde nosotros tenemos que hacer esta reformulación, es donde nosotros podemos entender, ¿no? Es decir, ¿cuál es esta emoción? Dice que el dolor sigue de manera muy intensa. Fíjense lo que comenta, él sentía que se iba a morir. Entonces, cuando nosotros escuchamos esta frase, ¿qué nos hace pensar? ¿Cuál sería esta emoción, ¿no? Que de alguna manera la persona no está presente, ¿no? Entonces fíjense, le asusta la intensidad del dolor. ¿Cuándo? Es decir, aquí estoy poniendo un poquito también, ¿no? Es cómo se siente. O sea, decía que se siente que se iba a morir, entonces obviamente estaba asustado, no sabía cómo manejar este dolor, ¿no? Entonces la frase es así, entonces también puedo utilizar, se siente asustado porque el dolor era demasiado intenso, ¿sí? Es decir, lo estoy llevando a esta estructura, ¿no? A este reconocimiento de cómo se siente, de qué está pasando, ¿no? Entonces hablamos que esto es la pauta que nos da la identificación de estos ejemplos. Acuérdense, en un pequeño diálogo yo voy a reconocer en la persona, ¿no? Estos pequeños, vamos, estos foquitos rojos son de, esto es lo que a mí me llama la atención, esto es la pauta, esto es el punto, ¿no? Donde yo tengo que hacer un reflejo, ¿sí? De qué está sucediendo con la persona. Ahora vamos al siguiente ejemplo. Sí, si se fijan, es la misma persona, solamente lo que les voy llevando es como esta secuencia o la continuidad de lo que estamos llevando a cabo en este pequeño diálogo. Son en su mismo diálogo que es continuo, se los estoy separando para que vean cómo la misma persona sigue, es decir, no cambia, no brinca de un tema al otro, sino de acuerdo con esta frase o esta reformulación, la misma persona te lleva a que continúes en el mismo diálogo, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de él? Dice, sí, igual que el dolor que sufrió mi padre cuando murió, de su crisis cardíaca, y yo no tuve de miedo que me ocurriera lo mismo, ¿no? Ok, nuevamente se vuelve a poner o se vuelve a marcar, ¿no? Mi padre cuando murió, es decir, esta es una pequeña frase que nos puede llamar la atención. Por eso está en negro, un poquito más oscuro. Y aquí está una frase que él sí la está haciendo reflejo, ¿no? Él dice que sentía miedo. Quizás es algo que él lo externa, pero también nosotros tendríamos que identificar, ¿no? A través de nuestra escucha activa y a través de la observación, este miedo, ¿cuál es? Es decir, ¿cuál es esta emoción del miedo? ¿Solamente es miedo o podemos hacer como en mayor intensidad del miedo? Porque a lo mejor se siente atemorizado, aterrado, ¿no?
¿De qué? De que le ocurriera lo mismo que le sucedió a su papá. Entonces, esta es la manera como nosotros vamos a estructurar nuevamente esta pequeña reformulación. Entonces, vamos a ver el ejemplo ya desde una manera más estructurada, ¿no? ¿Cómo es, no? Él es Gilberto, vamos a ponerle que así se llama, y la emoción o el sentimiento principal precisamente es el miedo, ¿no? ¿Qué pasa con este miedo, no? Esto es lo que le está causando este temor o esta emoción o este sufrimiento. Él por eso es lo que lo está externando, ¿no? Es decir, no solamente es la situación del proceso de enfermedad, sino que le causa, ¿no?, este temor por la situación que ya había pasado de manera anterior, ¿no? Vamos a ver en 2 puntos cuál es este dolor o cuál es su temor de dolor, ¿no? Primero, en este primer punto es por el dolor intenso físico, es decir, la parte biológica, ¿qué es lo que le está haciendo sufrir? Obviamente existe un dolor, ¿no? Y hay una intensidad en el dolor, por lo tanto le causa este miedo, ¿no? Y hay un segundo punto dentro de este caso que nos vamos a dar cuenta que es por un recuerdo traumático, es decir, está un miedo, pero es un miedo latente. ¿Por qué? Porque dentro del proceso que llevaba, aparte del dolor físico, también había un antecedente donde él también había visto a su papá pasar por esta misma situación. Por lo tanto, también existe este recuerdo y esta parte del sentimiento de miedo o de angustia que va recurrente a una situación previa que él ya había experimentado. Entonces, se fijan cómo nosotros vamos estructurando un caso a partir de unas pequeñas reformulaciones que nos dan la pauta para identificar dónde está o qué es lo que tenemos que llevar a la persona a esta identificación, ¿va? Seguimos con estos pequeños ejercicios. Vamos a ver este pequeño caso. Dice, señorita de 20 años más o menos, tiene fractura del brazo y heridas en la cara. Está en el hospital, ¿sí? ¿Qué es lo que ella dice? Preferiría estar muerta a encontrarme así. Yo no le he hecho nada a Dios. Es decir, imagínense cómo está, ¿no? Más o menos pónganse en el lugar de ella cuando utiliza esta frase, realmente cómo se está sintiendo, ¿no? ¿Cuál es esta realidad? Bueno, entonces aquí va precisamente cuál es la reformulación o qué es lo que yo voy a utilizar, ¿no? Te sientes triste porque estás muy lastimada, ¿no? Aquí está ya esta estructura, ¿no? Nuevamente es el te sientes, la emoción, el por qué estás muy lastimada, ¿no? De acuerdo a la situación en la que ya está pasando, que les digo, esta parte es un previo, ¿no? Lo que nos mantiene ya es este pequeño diálogo, entonces nos vamos a dar cuenta de cómo ella se siente. Vamos al siguiente caso. Vamos a hablar de un señor de 45 años. Mi mujer se fue hace 2 años con sus padres. El otro día un amigo me dijo que la vio salir con otro. Ella no sabe que yo lo sé. He alimentado dudas por 2 años, pero no pensaba que las cosas fueran a terminar así. No he hecho nada para merecer esto. Es decir, aquí está él ya expresando un poquito del qué sucede, cómo se siente. Entonces, ¿qué es lo que yo le reformularía precisamente a esta persona, ¿no? Nuevamente va en la estructura. Se siente desilusionado, o sea, el sentimiento es la desilusión, entonces se siente desilusionado de la conducta de su mujer, sobre todo porque no ha hecho nada que pueda explicar un comportamiento semejante. Quizás esta pequeña frase es un poquito más larga, sin embargo no pierdo la estructura. Aquí estoy hablando un poquito del qué sucede, el por qué se siente desilusionado y nuevamente llevo al hecho causal del por qué se siente así, ¿sí? Y no ha hecho nada, es decir, vamos ya llevando un poquito más a la persona del, sí, es todo este sentimiento, todo lo que yo presento y aunado también a qué pasa, cuál es su sentir, cuál es su sentimiento. Entonces, observen cómo nosotros vamos estructurando estas frases. Si ustedes siguen la estructura que nosotros vimos precisamente al inicio de la sesión,
será mucho más fácil y nos da esta pauta, ¿no?, de cómo puedo conformar mis frases en el diálogo. Ojo, yo no estoy inventando, o sea, ojo, observo un poquito estas características de la persona o alguna otra situación y entonces empiezo siempre a la conformación de estas pequeñas frases, ¿no? Entonces recuerden siempre, ¿cuál es la estructura? La estructura es, ¿te sientes? Es una estructura o es una reformulación empática. La reformulación empática utiliza estos tres aspectos, el te sientes o se siente, ¿no? Vamos, la siguiente parte de la frase es la emoción o el sentimiento. Ahora voy con el por qué, que nosotros vamos a llamar el nexo causal, y para terminar voy a hacer estos hechos, ¿no?, o esta situación que está provocando el por qué la persona se sienta desilusionada, ¿no? Entonces decimos aquí, observen bien, ¿no? Estoy dando la parte de la desilusión, sí, pero el por qué ella, por qué él se siente desilusionado, ¿sí? Ya le estoy dando una razón o un motivo para que él pueda de alguna manera entender o llegar a una mejor comprensión de este pequeño diálogo que está manteniendo conmigo, ¿sí? Entonces, resumiendo o llevando un poquito también a esta pequeña parte, estuvimos viendo hoy todo lo que es esta parte de las estructuras, ¿no?, y que estuvimos viendo, ¿no?, en cada uno de los ejemplos. ¿Qué es lo que tengo que hacer con ello? Practicar y practicar este estilo empático. Y yo creo que el punto clave, ¿no?, para poder realmente llevar de manera más certera estas frases que llamamos reformulaciones es iniciar con la identificación de las emociones, ¿sí? Si yo identifico mis emociones, será mucho más factible que lo pueda hacer con el otro. Entonces, creo que es importante empezar a reconocer un poquito, ¿no?, cuántas emociones hay, pero sobre todo, cuál es la gama de las emociones, ¿no?, que para mí, ¿no?, es ya sea el enojo, la tristeza y en qué intensidad se está presentando la persona. Si yo las llevo a cabo, pues será mucho más factible. Les agradezco el día de hoy me acompañaran en esta sesión. Espero que continúen siempre motivados a seguirse preparando, pero sobre todo a aprender a escuchar y acompañar a los demás y a seguir practicando. Nos vemos muy pronto.